En nuestro pueblo, las mujeres deben someterse a un trasplante de hueso a los 21 años, o quedarán paralizadas y reducidas a un montón de carne podrida. Mi hermana siempre me insistía en que trajera a mi novio a casa para su trasplante de hueso, pero me negaba. Entonces, un día mi novio vio un video de mi hermana bailando y, tragando saliva con dificultad, me preguntó si tenía novio. Le dije que no, e inmediatamente se ofreció a venir a casa conmigo para las vacaciones de verano. Suspiré, me di la vuelta y le envié un mensaje de texto a mi hermana. Hermana, he encontrado a alguien para tu trasplante de hueso. El cumpleaños número 21 de mi hermana aún está a 10 días, pero todavía no ha encontrado a nadie. Mi padre y yo hemos estado buscando un donante de hueso para ella, pero estoy en la universidad, y rara vez tengo la oportunidad de encontrarme con gente realmente malvada. Hace 3 días tuve una gran pelea con mi hermana sobre si darle o no a Wufan, porque Wufan usó perfume, barato falsificado y me mintió sobre un artículo de una tienda departamental de 3,000 yuanes. Mi hermana me exigió que llevara a Wufan a casa para que le extrajeran los huesos, pero me negué. Es comprensible que los estudiantes universitarios sean pobres y no tengan mucho dinero, pero Wufan no merece morir. Nuestro clan tiene un principio, no hacer daño a personas inocentes y bondadosas. Además, esta es mi primera relación, así que no puedo evitar sentirme reacio a separarme de Wufan. Finalmente, mi hermana me hizo una sugerencia y la acepté. Esta semana estuve estudiando frenéticamente para los exámenes finales, pero Wufan, preocupado por mi salud, me convenció para que saliéramos a pasar la noche. Después de hacer el amor, me quedé en la cama jugando con mi teléfono. Como habíamos apostado, le envié un video corto de mi hermana bailando, añadiendo el comentario: mi hermana es tan hermosa. Wufan estaba fumando y revisando su teléfono a mi lado. Pronto lo oí abrir el video, reproducirlo en bucle 5 veces y luego girar la pantalla hacia mí, con una expresión de incredulidad. Después de que lo confirmé, tragó saliva con dificultad. Un destello de decepción cruzó mis ojos y me reí de mí misma. Wufan, oír que dijera eso le secó la garganta y le nubló la mirada. Le susurré al oído a Wufan que yo era naturalmente muy flácida. Y desde entonces, Wufan no ha dejado de elogiarme. Cada vez que me abrazaba, se volvía increíblemente ardiente. Pero comparado con mi hermana, yo era muy inferior. En el video, el vestido ajustado acentuaba la figura curvilínea de mi hermana, y su baile seductor mostraba perfectamente su cintura de serpiente. Wufan me apartó y se cubrió un poco más con la manta, tapando su parte inferior del cuerpo. Cuando nos dormimos, Wufan me abrazó por detrás y me preguntó sutilmente si mi hermana tenía novio. Negué con la cabeza y dije que sí. Después de terminar de hablar, noté que el corazón de Wufan se aceleró y su voz era cálida en mi oído. Mi corazón se estaba congelando. Con calma dije, después de que Wufan se durmió. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hermana. Una apuesta es una apuesta. Dile a mamá y papá que he encontrado a alguien para hacerte el trasplante de hueso. Una semana después de terminar mi último examen, la escuela terminó las vacaciones. Wufan y yo subimos al autobús de regreso al pueblo. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, el conductor nos dejó y entramos. En el camino, los aldeanos vieron a Wufan detrás de mí y todos sonrieron con complicidad. Lo miraron de arriba abajo y algunos no pudieron evitar halagarlo. Los miré indicándoles que se callaran. Dijeron que su altura era adecuada porque el trasplante de huesos requería insertar los huesos de una persona en la carne de otra sería increíblemente doloroso si la diferencia de altura fuera demasiado grande, causando que la carne se estirara y doliera durante 3 días y 3 noches durante el proceso de fusión. Wufan mide 1,72 metros y mi hermana 1,65 metros, una diferencia de 7 centímetros. La elasticidad de la piel es más que suficiente, así que no hay dolor. En ese momento, Wufan se inclinó y me susurró algo. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente le expliqué que era mi hermana. Ese tío debió haberme confundido con él. Al ver que Wufan no sospechaba nada, maldije en mi interior a esas personas que decían tonterías. Tendría que pedirle a mi padre que los denunciara al jefe de la aldea más tarde. De repente, Wufan dijo de la nada: Nana, siento que tu aldea es un poco extraña. Mi corazón dio un vuelco y le pregunté qué era extraño. Wufan dijo: además de la extraña forma en que me miraron, había 3 personas paradas en la puerta cuando pasamos por esa casa antes. Parecían una familia, pero no del todo. La familia que vimos antes era la de Li Xiang. Fruncí el ceño y pregunté, ¿cómo es eso? Pero a juzgar por lo que vi, la hija medía alrededor de 1,7 metros, mientras que su padre parecía medir como máximo 1,6 metros, y su madre era aún más baja, probablemente poco más de 1,5 metros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Wufan estaba hablando de la familia de Li Xiang, compuesta por 3 miembros. Li Xiang originalmente medía solo 1,55 metros y había estado buscando a Gu Yuan durante mucho tiempo. No fue hasta el último día que rescataron a un desconocido que había muerto en un accidente automovilístico de una carretera rural cercana. Pero esa persona medía 1,7 metros. El día de la cirugía de reemplazo óseo, Li Xiang sentía un dolor insoportable. Sus gritos se podían oír en medio pueblo por la noche. Mi mente iba a 1000 por hora y fingí seriedad y dije, ese no es su padre, es su tío segundo. Su padre era muy alto, pero murió joven. Su tío segundo nunca se casó y siempre cuidó bien de la madre y la hija, convirtiéndose poco a poco en el cabeza de familia. Wufan me miró con una expresión chismosa. Llegamos a casa, pero mi padre aún no había regresado al pueblo. Solo estaban mi hermana y mi madre. Mi madre recibió a Wufan con calidez. Mi hermana salió a saludarlo. Llevaba una camiseta holgada y pantalones cortos que dejaban ver sus largas y bien formadas piernas. Los ojos de Wufan estaban fijos en ella. Mi madre nos dijo que charláramos un rato y luego fue a la cocina a preparar la cena. Wufan estaba completamente absorto en mi hermana, ignorándome por completo, y charlaba animadamente con ella. Mi hermana respondía pacientemente, riéndose de vez en cuando de las ocurrencias de Wufan. Wufan encontró una cuerda e hizo trucos de magia para mi hermana, aprovechando la oportunidad para crear momentos de contacto físico. A mi hermana no pareció importarle que se aprovecharan de ella. De hecho, se acercó cada vez más a Wufan, dejándole ver todo lo que se escondía bajo su cuello. Comprendí las intenciones de mi hermana. En nuestra aldea, si alguien quiere que le reemplacen los huesos y traer al dueño original, debe presentar una demanda contra este ante el jefe de la aldea al día siguiente. Para evitar que personas inocentes sean asesinadas indiscriminadamente, el jefe de la aldea y el equipo de revisión controlan estrictamente las solicitudes de reemplazo óseo. Incluso la medicina especial, necesaria para el reemplazo óseo, se almacena y administra en la aldea. Sin embargo, quienes han cometido delitos graves están básicamente en la cárcel y no caen en nuestras manos, por lo que tenemos que aumentar la severidad de los juicios penales dirigidos a mujeres y niños. Mi hermana está llevando a Wufan paso a paso por el camino del crimen, con la esperanza de cambiarlo por una vida sana.
¿Qué importa la mera lujuria? Finalmente vi con claridad que Bufan era un completo canalla, y el último vestigio de afecto que sentía por él se desvaneció. No pude soportarlo más, así que me ofrecí a ayudar a mi madre en la cocina. Después de que la comida estuvo lista, saqué una olla de caldo de huesos y llamé a Bufan para que comiera. Mientras Bufan ayudaba a llevar los platos, su mirada se dirigió repentinamente a la ventana. Creí ver a alguien conocido. Bufan pareció un poco sorprendido. Regresé rápidamente y él dejó los platos y salió corriendo. Miré a mi madre y a mi hermana sorprendida. ¿Cómo podía Bufan tener a alguien conocido en el pueblo? Estábamos planeando hacerlo desaparecer aquí. Mi hermana me guiñó un ojo y lo seguí apresuradamente. Perdón, te confundí con otra persona, gritó Bufan a una chica que pasaba. Al darse cuenta de que no era alguien que conocía, pareció avergonzado. Está bien, Xiaolan, una chica del mismo pueblo, sonrió amablemente y se dio la vuelta para irse. Bufan vio la figura de Xiaolan desaparecer en la noche, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo puede parecerse tanto a mí?, murmuró Bufan. ¿Qué pasa? Me acerqué a Bufan. La expresión de Bufan era seria. Es increíble. Esa chica de hace un momento. Su espalda se parecía exactamente a la de mi tío. Incluso su forma de caminar era algo similar. Pregunté con curiosidad, ¿tu tío? Bufan suspiró. Había estado desaparecido durante 3 años, y su hija apenas estaba en la escuela secundaria. Mi pobre tía y su hija habían sido huérfanas durante años. Recordé el hombre con el que Xiaolan se hizo el trasplante de hueso. Era un hombre, casado al que ella había seducido. Ese hombre no solo abusó y abandonó a su hija durante años, sino que también la abusó sexualmente después de que comenzó la escuela secundaria. Xiaolan vio la petición de ayuda de una chica en internet. Se acercó al hombre abusivo y lo trajo de vuelta al pueblo para el trasplante de hueso. Nunca imaginé que el hombre abusivo fuera el tío de Bufan. Su desaparición fue una gran bendición para la madre y la hija. Bufan nunca imaginó que lo que acababa de ver era en realidad la mitad de su tío. Esperaba que su tío aún estuviera vivo. Consolé a Bufan diciéndole que fuera a casa a comer. Mi madre le sirvió un tazón lleno de caldo de huesos, que bebió con gusto, elogiándolo mucho. No sabía que estaba bebiendo el caldo de huesos especial de nuestra aldea. Antes del trasplante de huesos, el donante original necesita beber este caldo durante 3 días para mejorar la compatibilidad de la esencia ósea. De esta manera, después del reemplazo de huesos, podemos minimizar la reacción de rechazo del corazón y los huesos. La pobre Li Xiang usó huesos de una persona muerta en aquel entonces y desarrolló una serie de complicaciones después del reemplazo. Todavía necesita que alguien la cuide de cerca y no se atreve a salir de la aldea fácilmente. Esta sopa es inofensiva. Mi madre le agregó pimienta para quitar el olor a pescado. Cada uno nos servimos un tazón. Bufan no sospechó nada. Durante nuestra charla informal después de la comida, Bufan tomó la iniciativa de dirigir la conversación hacia mi hermana. La hermana Jinjin es tan hermosa. ¿Cómo es que no tiene novio? Mi hermana suspiró con impotencia. La mayoría de los hombres no tienen ningún atractivo sexual para mí. No me interesan. Bufan se sintió inmediatamente intrigado. Entonces, ¿qué tipo de hombre te gusta, hermana? Mi hermana miró fijamente a los ojos de Bufan, con una leve sonrisa en los labios. Me gustan los hombres con personalidades auténticas. Los hombres deben ser lujuriosos, machistas y dominantes. El tipo de hombre que pelearía con cualquiera, que se atreviera a mirar demasiado a su mujer. Ella puede tener muchas amantes, pero siempre tendrá a la mujer más cariñosa. Solo puedo ser yo. Mi hermana se apoyó en Bufan, dibujando círculos en su pecho con el dedo índice. Cuanto peor sea el hombre, más quiero conquistarlo. Tú, un estudiante universitario bien educado, deberías hablarle a mi hermana como es debido. Mi hermana, después de beber, se volvió aún más seductora. Antes de la comida, había estado llena de admiración por Bufan, y él probablemente pensó que ella sentía algo por él. Pero esta repentina negación lo descolocó. Bufan apretó los dientes con una expresión resuelta en el rostro. Hermana Jinjin, juzgar por las apariencias no es correcto. Bufan agarró la mano de mi hermana y la atrajo hacia él. Mi hermana apartó la mano riendo histéricamente. Bufan levantó su vaso y se lo bebió de un trago, relatando todas las atrocidades que había cometido. Reprimí las ganas de vomitar, pero mi hermana se burló con desprecio. El rostro de Bufan palideció. Miró a mi hermana como una bestia feroz que acecha un trozo de carne tentador. Su mente estaba llena de pensamientos de... No importaba qué. Tenemos que conseguir esta carne, dijo Bufan con fiereza, lanzando su ataque. Déjame decirte, el año pasado, algunos de mis hermanos y yo nos turnamos para profanar a una mujer. El aire pareció congelarse por unos segundos. Mi hermana y yo nos quedamos atónitas. Mi hermana recuperó la compostura primero. Estás mintiendo, ¿verdad? Si fuera cierto, ¿seguirías aquí sentado? Bufan se burló, relatando su atroz acto en una boda. ¿No llamó a la policía? Pregunté sorprendida. Bufan dijo con aire de suficiencia. No tenía pruebas, llamar a la policía sería inútil. Además, esa idiota, oí que lo primero que hizo al darse cuenta de lo sucedido al día siguiente fue ducharse. Es ridículo. ¿Cómo puede existir una mujer tan estúpida en el mundo? Al ver a Bufan reírse sin control, me invadió la ira al instante. Esa chica debió de estar devastada por lo que vivió para pensar inmediatamente en ducharse y borrar ese recuerdo repugnante. Pero Bufan, esa pecadora, usó eso como excusa. Me regodeé con la víctima. Pero mi ira pronto se transformó en emoción. 7 cámaras ocultas habían sido instaladas en los muebles a nuestro alrededor, capturando la confesión de Bufan a la perfección desde todos los ángulos. Los crímenes que Bufan confesó eran suficientes para convertirlo en el antiguo maestro de mi hermana. Bufan, nunca pensé que fueras así. Fingí enojo, me levanté y regresé a mi habitación. Bufan se dio cuenta tardíamente de su imprudencia y, al ver el arrepentimiento reflejado en su rostro, mi hermana se rió entre dientes. Está bien, mi hermana me escucha. Te ayudaré a hablar con ella esta noche. Bufan, al oír esto, bromeó. Entonces te lo dejo a ti, hermana. Has sido tan buena conmigo. De verdad quiero recompensarte algún día. Mi tía forzó una última sonrisa, se dio la vuelta y se fue. Fue a mi habitación y comenzamos a trabajar, juntas en los materiales de la aplicación, de transformación ósea, planeando que mi madre los entregara, en la casa del jefe de la aldea a primera hora de la mañana siguiente. Bufan regresó a su habitación con la mente aún acelerada. No esperaba que su tía y su hermana fueran tan fáciles de tratar, y parecían completamente indiferentes a que él fuera el novio de Nana. La emoción prohibida lo había mantenido en vilo toda la noche, y varias veces sintió la necesidad de correr al baño para liberarse. Bufan abrió su teléfono, accedió al sistema secundario y abrió un grupo de chat en su cuenta secundaria de WeChat. Los miembros del grupo a menudo compartían sus encuentros románticos y videos cortos. Bufan no podía esperar para presumir de su propio encuentro de ese día. Publicó varias fotos que había tomado en secreto de su tía durante el día,
diciendo que había regresado al pueblo natal de su novia para conquistarla. Hermana, todos los miembros del grupo aparecieron. ¡Wow! Este tipo es increíble. No bromeo, hay tipos así en los rincones más remotos. Sigue así, actualiza más rápido. Esto es realmente bueno. Recuerda etiquetarme cuando subas el video. Un tipo raro, filmar a alguien en secreto no significa que esté interesado en ti. ¡Qué gracioso! En serio, a menos que seas tan guapo como yo, no tienes ninguna posibilidad. Estoy de acuerdo con el comentario anterior. Deja de fantasear. Este tipo de chico es solo para los ricos y guapos. No esperaba que tanta gente no me creyera. Wufan maldijo para sus adentros. Cuando lo consiga, grabaré un video y lo publicaré. Y todos se arrodillarán y me llamarán papá. Después de una noche de pasión, Wufan se despertó justo al amanecer. Oyó el sonido de una puerta abriéndose afuera. Alguien salía. A juzgar por los pasos, parecía la madre de Nana. Nana se había ido a dormir a la habitación de su hermana. No era conveniente ir a buscarlas. La señal del móvil era mala. Wufan se levantó, orinó y luego salió. Encendió un cigarrillo. La niebla era espesa y todo afuera era una mancha blanca. Wufan decidió dar una vuelta. Mientras caminaba, tiró la colilla y miró hacia atrás. No sabía de dónde venía. Una figura apareció frente a él. A través de la niebla no pudo distinguir si era un hombre o una mujer. Curiosamente, aunque la persona caminaba claramente hacia él, no se acercaba. Wufan pensó para sí mismo y aceleró el paso para alcanzarla. Esta vez, Wufan pudo ver con claridad. Era una mujer. Llevaba una blusa verde y una falda negra. Su rostro era muy pálido y sus labios estaban pintados de un rojo brillante. Extrañamente, la parte superior de su cuerpo estaba orientada hacia atrás, mientras que la inferior lo estaba hacia adelante. Las dos mitades de su cuerpo apuntaban en direcciones opuestas, completamente al revés. La mujer giró la cabeza repentinamente y le sonrió a Wufan. Fan estaba tan asustado que casi se orinó encima. Cayó en un campo y salió corriendo. Corrió durante lo que pareció una eternidad antes de atreverse a mirar atrás. El fantasma femenino no lo había perseguido. Pero la espesa niebla no se había disipado y no se veía ni un solo pueblo ni casa. Wufan estaba perdido. Vagó como una mosca sin cabeza hasta que llegó a la entrada de un antiguo templo. Pensando que podría rezar dentro para evitar ser perseguido por el fantasma femenino, entró al templo, apartando con la mano el humo del incienso que se arremolinaba. Vio filas de tablillas conmemorativas ordenadas cuidadosamente sobre una mesa larga. Era una sala ancestral. Justo cuando Wufan estaba a punto de juntar las manos en oración, levantó la vista y vio una pila de cráneos apilados detrás de las tablillas. En ese momento, la risa alegre de una mujer resonó desde algún lugar. A Wufan se le erizó el vello de la cabeza. Se dio la vuelta y salió corriendo, gritando. Cuando mi hermana y yo nos levantamos, el polvo ya se había disipado. Acabábamos de salir de la habitación cuando oímos a Wufan correr de vuelta, gritando. Estaba pálida como la muerte y relató incoherentemente su terrible experiencia. Apenas pude contener la risa. La mujer con la que Wufan se encontró era Mian Mian, la niña que solía llevarme a cazar pájaros y camarones cuando éramos pequeños. Durante su cirugía de cambio de huesos, algo salió mal. La parte superior de su cuerpo podía girar 180 grados hacia atrás, siempre que los aldeanos traían a los malos a casa. A ella le encantaba asustarlos por diversión. Y el cráneo que vio Wufan, su bisabuela, también estaba en él. En cuanto a las historias de nuestros ancestros, lo dejaré de lado por ahora. Todavía estaba enfadada con Wufan, y a la hora del almuerzo, miró el caldo de huesos con cierta confusión, y preguntó por qué siempre comen el mismo caldo mi hermana. Sonrió y le dijo, la montaña está llena de fantasmas, beber la sopa ayuda a alejarlos. Wufan, aún algo escéptico, tomó el caldo y se lo bebió de un trago. Después del almuerzo, el sonido de los gongs resonó en la aldea, y los aldeanos salieron gradualmente de sus casas, todos dirigiéndose en la misma dirección. Mi hermana, mi madre y yo no pudimos ocultar nuestra alegría. Esta era una señal para el culto a los ancestros, lo que indicaba que la solicitud de caldo de huesos de mi hermana había sido aprobada. Wufan miró a mi hermana con incredulidad. Fingí estar confundida. ¿Qué? ¿No te lo he dicho? Mi hermana y yo siempre hemos estado de acuerdo. Siempre hemos compartido lo que nos gusta desde que éramos pequeñas, aunque esta vez es diferente. Después de hablar con mi hermana anoche, me di cuenta de que es la persona más cercana a mí. Pase lo que pase, estoy dispuesto a compartirlo con ella. Miré a Wufan con afecto, con los ojos humedecidos. Pasado mañana es el 21º cumpleaños de mi hermana. Según la costumbre de nuestra aldea, antes de ese día, una chica tiene que elegir a un hombre que le guste y completar una ceremonia de baño con él en la víspera de su cumpleaños. Los ojos de Wufan se abrieron de par en par. El rostro de mi hermana era frío y distante. Si no quieres, no te obligaré. Al llegar al salón ancestral, Wufan se dio cuenta de que estábamos adorando 24 cráneos. El jefe de la aldea quemó la lista de crímenes de Wufan frente a las tablillas ancestrales. Mi hermana ofreció incienso e hizo reverencias a los ancestros, recitando votos en silencio. Wufan nos observaba adorar los cráneos, con una extraña sensación que le invadía el corazón. Esa mañana creyó haber visto un fantasma, pero resultó que el salón ancestral era real. Entonces divisó entre la multitud al fantasma femenino que había conocido esa mañana. Wufan tiró de mi manga, castañeteando los dientes de miedo. Me daba pereza explicar, así que lo miré fijamente y le dije que se callara. El jefe de la aldea se acercó a Wufan, le entregó el cuerno de la copa y le pidió que se acercara y consultara a sus ancestros para ver si lo aprobaban. Mi hermana lo animó. Wufan miró la calavera, luego al fantasma femenino, luego a mi hermana. El miedo y la lujuria se entrelazaron, confundiéndole la mente. Aturdido se arrodilló ante las tablillas ancestrales. Apretó con fuerza el cuerno de la copa en su mano. Rezó en silencio y luego lo dejó en el suelo. Un yin y un yang, era un cuerno sagrado. El salón ancestral estalló en aplausos y Wufan también estaba muy feliz. Después del culto ancestral, los aldeanos trajeron a mi casa una enorme bañera, junto con cubos de medicina especial para la transformación de los huesos. Al enterarse de que Wufan había superado la verificación, mi padre corrió a casa. Cuando vio a Wufan, le dio palmaditas por todo el cuerpo, brazos y piernas. Buen físico, jovencito, dijo mi padre cada vez más satisfecho. Wufan preguntó desconcertado, pero mi padre solo sonrió y no respondió. Esa noche, toda nuestra familia durmió con tensa anticipación, excepto Wufan, que estaba inquieto y no podía dormir en absoluto. Abrió el grupo de chat y compartió su última actualización. Mañana me bañaré con la hermana de mi novia. Y definitivamente habrá una gran batalla esta noche. Las selfies y los videos cortos cuestan 10 yuanes cada uno. Y otros videos tienen un descuento de 8 yuanes.
Plazas limitadas disponibles. El primero que llegue se las lleva. Se acurrucó bajo las sábanas, sonriendo mientras esperaba las reacciones de los miembros de su grupo. Oh, eres tú otra vez. Resulta que solo eres un vendedor de porno que escribe guiones. Puedes engañar a tus hermanos, pero no te engañes a ti mismo también. Ten cuidado, te costará al menos 3 años. Si es verdad, haré el pino para ganarme la vida. Esta vez, Wu Fan no estaba enojado en absoluto. Él solo pensaba en cómo les daría una bofetada mañana por la noche. En ese momento, el administrador del grupo habló de repente y etiquetó a Wu Fan. Administrador del grupo. Este grupo no acepta estafadores. Por favor, publique fotos o videos de usted en contacto íntimo con la protagonista femenina en un plazo de 10 minutos, junto con el gesto de mano designado. De lo contrario, será expulsado del grupo. Wu Fan entró en pánico. Este grupo solía ser su primera opción para aliviar la soledad, y no quería ser expulsado. Wu Fan se levantó de la cama. Dudó 2 minutos y pensó, de todos modos, le gusto a Gigi. Será mía tarde o temprano. Pensó que mientras él fuera firme, ella definitivamente cedería a medias. ¿Por qué esperar hasta mañana por la noche? Wu Fan habló inmediatamente en el grupo. Está bien, esperen. Todos en la habitación estaban dormidos. Wu Fan fue en silencio a la habitación de mi hermana. La puerta estaba cerrada con llave, pero las ventanas no tenían rejas de seguridad. Wu Fan trepó por la ventana hacia la habitación de mi hermana. Tenía un teléfono en una mano, y la pantalla mostraba una transmisión en vivo del grupo. ¡Wow! La transmisión en vivo era emocionante. La imagen estaba borrosa y entrecortada, pero era mejor que todos los videos en 4K de alta definición que había visto. Wu Fan se acercó a la cama y la cámara apuntaba al rostro de mi hermana. Dios mío, es tan hermosa, digna de una diosa. El hermano Fan es increíble. 6. 3 años de transfusión de sangre. El hermano Fan envió la dirección. 10 años de veterano, terminó en tercer lugar solicitando unirse a la guerra. Wu Fan vio el rostro dormido de mi hermana, y toda la sangre de su cuerpo se le subió a la cabeza. Extendió la mano para desabrochar la ropa de mi hermana, y mi hermana se despertó sobresaltada. Wu Fan se sobresaltó y rápidamente le tapó la boca a mi hermana. Mi hermana forcejeó, pero su fuerza era sorprendentemente débil. Wu Fan se detuvo un momento, luego sonrió. Le susurró al oído a mi hermana, y Wu Fan presionó sus labios para besarla. Mi hermana gritó que no y apartó su rostro. Wu Fan agarró la mano de mi hermana y la apretó con fuerza contra el costado. De repente, escuchó unos chasquidos secos y sintió una extraña sensación en la palma. Wu Fan giró la cabeza e instantáneamente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mano de mi hermana, que había agarrado, se sentía como un guante de goma grueso, suave y flácida en su agarre, como si no tuviera huesos. Intentó confirmar lo que estaba sucediendo con incredulidad, pellizcando el brazo de mi hermana. Los huesos de su brazo se disolvieron rápidamente, emanando un olor extraño desde lo profundo de sus poros. Wu Fan gritó y mi hermana aprovechó la oportunidad para atacarlo. Wu Fan rodó fuera de la cama y mi hermana gritó de inmediato. Solo quería agarrar a Wu Fan, pero descubrió que sus piernas estaban demasiado débiles para moverse. Rodó fuera de la cama con el cabello despeinado y se arrastró hacia Wu Fan. En la pálida noche, mi hermana parecía un fantasma femenino. Wu Fan estaba aterrorizado e intentó escapar por la ventana. Mi padre fue el primero en oír el alboroto y se despertó. Cuando corrió hacia él, Wu Fan estaba intentando abrir la puerta para escapar. La puerta estaba cerrada con llave. Mi padre agarró a Wu Fan por detrás, pero Wu Fan forcejeó y lo empujó. Wu Fan trepó al muro del patio y mi madre corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Wu Fan pateó a mi madre con fuerza, tirándola al suelo, pero él también cayó del muro. Corrí. Agarré un palo de la pared y golpeé a Wu Fan, con fuerza en la espalda antes de que pudiera levantarse. Mis padres corrieron y lo inmovilizaron en el suelo. Encontré una cuerda y los 3 lo atamos. Wu Fan gritó pidiendo ayuda, así que lo amordacé con una toalla, sabiendo que aunque alguien lo oyera, no vendrían a ayudarlo. Tiramos a Wu Fan al cobertizo y corrimos a ver a mi hermana. Debido a la violencia, los huesos de mi hermana se habían disuelto prematuramente. Inmediatamente comenzamos a prepararnos para reemplazar sus huesos. Mis padres vertieron una medicina especial en... Preparé la sopa de médula ósea y fui al cobertizo, con la intención de obligar a Wu Fan a beberla. Sin embargo, donde Wu Fan había estado, solo había una cuerda suelta. Había huido. Había olvidado que Wu Fan era hábil en la magia de la cuerda. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta cuando cambió. El nudo de un nudo muerto a un nudo corredizo. Me giré y grité, ¡ha huido! El cielo estaba nublado y la luna pálida, rodeada de montañas oscuras e imponentes. Wu Fan huyó de mi casa presa del pánico, y pronto los sonidos de la persecución llenaron el aire. Sin querer delatarse, Wu Fan se escondió en un maizal. A su teléfono le quedaba muy poca batería. Marcó el número de la policía, pero colgó un segundo antes de que la llamada se conectara. No, Wu Fan pensó en la ceremonia de culto ancestral en el salón ancestral y en lo lejano. Los aldeanos que lo buscaban sabían que todos en el pueblo estaban compinchados. Si llamaban a la policía, probablemente la comisaría local se encargaría del caso. Y si incluso los agentes locales estaban de su lado, estarían cayendo en una trampa. Wu Fan abrió rápidamente el chat grupal en el que acababa de estar. Hay un monstruo aquí. Llamen a la policía. Ayúdenme. Wu Fan temblaba mientras intentaba enviar su ubicación a través de los servicios de localización. Pero casi ninguno de los miembros del grupo vio su mensaje. Todos lo estaban maldiciendo por su transmisión en vivo. Me asustaste de muerte. Maldito mentiroso. ¿Qué clase de actor fantasma es este? Me asustaste de muerte. Estaba tan asustado que casi me desmayo. Serás impotente por el resto de tu vida. Administrador del grupo, expulsa a este tipo. Wu Fan envió su ubicación. Escribió apresuradamente un mensaje jurando que realmente estaba en peligro, solo para ver que la ubicación no se envió, acompañada de un mensaje gris. Ha sido eliminado del chat grupal por el propietario del grupo. Wu Fan estaba devastado. De repente, una luz apareció en la distancia y un fuerte grito resonó. Wu Fan apagó inmediatamente su teléfono y huyó. Logró despistar a los aldeanos que lo perseguían y llegó a la orilla de la carretera. Eran las 2 a.m. y no había ni un solo coche en la carretera. Wu Fan sacó su teléfono pero descubrió que estaba sin batería. Justo cuando estaba a punto de desesperarse, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Un coche se acercaba en la distancia. Wu Fan se escondió con calma. No salió corriendo de inmediato, temiendo que pudiera ser el coche de un aldeano. Wu Fan tanteó el suelo. Arrojó varias piedras afiladas con fuerza a la carretera. El conductor vio los objetos arrojados y redujo la velocidad. Para sorpresa de Wu Fan, llegó un coche patrulla. A juzgar por la matrícula, no era un vehículo local. Wu Fan salió corriendo, bloqueando el paso al coche patrulla y gritando. 2 detectives, uno mayor y otro más joven, se pusieron en alerta. Ambos desenfundaron sus armas y ordenaron a Wu Fan que se pusiera las manos sobre la cabeza y se agachara. Tras confirmar que Wu Fan no representaba ninguna amenaza, la policía le preguntó en qué necesitaba ayuda.
Bufan tartamudeó, tardando casi 20 minutos en explicar lo sucedido. Dijiste que querían secuestrarte, pero por lo que oí, parecía más bien que intentabas agredirlos. Por eso querían agarrarte, preguntó el detective mayor. El detective más joven. También dijeron, si quisieran secuestrarte, ¿por qué te tratarían bien durante 2 días sin hacer nada? La idea de que tus huesos desaparecieran repentinamente es aún más ridícula. Deberías venir con nosotros a la comisaría cercana para una prueba de orina. De verdad, no he tomado drogas. Tienes que creerme. La gente de este pueblo son monstruos sin huesos. Bufan intentó defenderse, pero el viejo detective dijo impotente, bien, entonces llévanos a ver a esa mujer sin huesos. Bufan y 2 detectives subieron al coche patrulla. Un haz de luz de linterna se balanceaba mientras brillaba desde el bosque. Alguien ha venido a buscarnos. Es un forastero, no conoce nuestro pueblo. Yo les guiaré. Los 2 oficiales eran policías de la comisaría cercana. Xiao Liusi, mi hermana y yo lo hemos llamado desde que éramos pequeños. 40 minutos después, el tío Liu llegó a mi puerta con 2 detectives y Wu Fan, seguido por un grupo de aldeanos que habían venido a observar. El pueblo solía ser tranquilo. Nunca habían visto policías antes, excepto en mi casa. Los aldeanos estaban curiosos y querían entender. El tío Liu sonrió y les explicó a los 2 detectives que esa era la casa que Wu Fan había identificado. El detective mayor llamó a la puerta. Unos minutos después, mi padre abrió la puerta con una mirada casual. Pequeño Wu, ¿no estabas durmiendo adentro? ¿Por qué trajiste a la policía? Mi padre pareció sorprendido. Pequeño Liu, ¿quiénes son estos 2? El tío Liu le explicó a mi padre que eran detectives que pasaban por allí y que casualmente se encontraron con Wu Fan. El pequeño Wu era el novio de mi hija menor. Tiandu se estaba quedando en mi casa. Mi padre preguntó qué había pasado. El detective mayor repitió brevemente las palabras de Wu Fan, pidiendo ver a mi hermana. Los aldeanos se tensaron. Todos habían oído hablar de ello cuando ayudaron a arrestar a Wu Fan, que había visto desaparecer los huesos de mi hermana. Mi padre les dijo a los 2 detectives que esperaran. Se giró y susurró un nombre dentro de la casa. Una figura salió y se paró junto a mi padre. Todos los aldeanos estaban sorprendidos. Era Gigi, la hija mayor de mi padre. Wu Fan vio que mi hermana era perfectamente normal y se quedó sin palabras. Bajo la luz de la luna, los ojos de mi hermana estaban vacíos, como los de un hermoso e inocente cervatillo. El joven policía se sonrojó al instante. El viejo detective miró a Wu Fan que se escondía tras él. Wu Fan señaló la mano de mi hermana y dijo, acabo de tocar su mano. Claramente no tiene huesos. Debe ser un monstruo. Mi hermana estaba un poco asustada. Mi padre suspiró y le dijo al policía, este joven lleva menos de un día con mi hija menor y ya le está declarando su amor a mi hija mayor. Naturalmente, mi hija mayor no estuvo de acuerdo. Y cuando mi hija menor rompió con él, empezó a volverse muy inestable. Wu Fan continuó discutiendo, mencionando cosas como la ceremonia del baño compartido y las numerosas calaveras en nuestro salón ancestral. Todo lo cual le recitó al detective. Vio a Mian Mian entre la multitud y rápidamente la señaló, diciendo, Mian Mian hizo una flexión de espalda en público. ¿Es a esto a lo que se refieren? Los aldeanos rugieron. Al ver a los 2 detectives avergonzados, el tío Liu dijo con naturalidad, dejemos que nuestra comisaría se encargue de este joven. Ustedes 2 han estado trabajando muy duro. ¿Quieren que les echemos un vistazo? El viejo detective hizo un gesto con la mano y dijo, no hay necesidad de molestarlos. Los 2 detectives se dieron la vuelta y se fueron. Wu Fan quiso seguirlos, pero mi hermana apareció detrás de él sin que se diera cuenta. Escuchó un crujido detrás de él, y un dolor agudo le atravesó el cuerpo como una flecha. Al instante quedó inmóvil. Antes de que Wu Fan se desplomara, mi padre y el padre de Mian Mian lo sostuvieron. El tío Liu despidió a los 2 detectives. Wu Fan aún no sabía qué había pasado, pero no podía moverse ni emitir ningún sonido. En nuestra aldea, las niñas comienzan a aprender manipulación ósea, después de aprender a caminar a los 5 años. Justo ahora, mi hermana empujó rápida y precisamente la tercera vértebra cervical de Wu Fan hacia adentro, dislocándola. El dolor insoportable fue suficiente para que Wu Fan, después de un breve periodo de parálisis y pérdida de la voz, mi padre agradeció a todos después de que la policía se fue, diciendo que lamentaba las molestias y que todos debían irse a casa. Alguien preguntó con curiosidad a Gigi, ¿de quién eran los huesos que había reemplazado? Mi hermana bajó la mirada y respondió, de Nana. Nunca imaginó que la persona con la que se bañaría sería yo. Los aldeanos que perseguían a Wu Fan, al verlo encontrarse con la policía foránea, notificaron inmediatamente al jefe de la aldea y a mi padre. Aunque la terrible experiencia de Wu Fan era increíble, si estos 2 policías venían a investigar los secretos ancestrales de la aldea, su seguridad podría estar en peligro. No podían permitir que vieran a mi hermana sin huesos. Sin embargo, no había otros simios de huesos en la aldea que pudieran reemplazar los huesos de mi hermana. Pensé en una solución, usar mis propios huesos. Tengo 19 años este año y mis huesos tienen 2 años más de vida. Los aldeanos notificaron a mi padre que mi sexto tío era. Cuando llegaron los detectives, supimos que no teníamos otra opción. Mi madre, Mian Mian y Xiaolan metieron a mi hermana inmóvil en la bañera. Y luego me desvestí y entré también. Mi hermana y yo nos sumergimos en la bañera, sin palabras por un momento. La última vez que mi hermana y yo nos bañamos juntas fue probablemente cuando teníamos 4 o 5 años, cuando a ambas nos encantaba jugar en el agua. Aunque los huesos de mi hermana se estaban disolviendo, seguía siendo de una belleza impresionante. Al ver el afilado bisturí abrir mi pecho, los ojos de mi hermana se enrojecieron. Negué con la cabeza. Mi madre, Li Xiang y Mian Mian rápidamente sacaron mis huesos uno por uno y los pusieron en el cuerpo de mi hermana. Justo cuando terminaron de coser el pecho de mi hermana, el viejo detective llamó a la puerta. Me trajeron a Wu Fan al verme sumergida en la bañera, llena de medicina de color rojo oscuro. Mi cuerpo sin huesos medio flotando. En el agua, su expresión era peor que ver un fantasma. Mi madre obligó a Wu Fan a terminarse el último tazón de sopa de huesos y sangre. Luego ella, mi hermana Xiaolan y Huang Yi la desnudaron y la metieron en la bañera. Sonreí. Wu Fan finalmente comprendió su propósito. Todavía estaba paralizada, pero por fin pudo emitir un sonido. Lloró y suplicó piedad, pero yo permanecí impasible. Wu Fan suplicó piedad un rato más, y al ver mi indiferencia, su rostro se tornó siniestro. ¿Sabes por qué las mujeres de nuestra aldea necesitan someterse a un reemplazo de huesos a los 21 años? ¿Estás preparado para aceptar esta verdad empapada en sangre, humillación y maldiciones interminables? Era una época de guerra devastada, donde incluso el cielo estaba manchado de humo y cenizas, lleno de la quema, la matanza y el saqueo del enemigo. Las llamas de la guerra finalmente y sin piedad alcanzaron nuestra remota y pacífica aldea. En el camino de su apresurada huida, nuestros ancestros, los aldeanos, no pudieron escapar de la búsqueda del enemigo. Fue una masacre horrible. Se reían mientras mataban a todos los que no habían escapado.
Todos los hombres, los ancianos frágiles y los niños. La sangre tiñó la tierra de carmesí. Entre montañas de cadáveres y mares de sangre, se llevaron por la fuerza a más de 100 jóvenes de la aldea, jóvenes en la flor de la vida. Estas jóvenes fueron llevadas al campamento enemigo, un infierno en la tierra, y se convirtieron en juguetes para la satisfacción de los soldados. Para evitar la propagación de la sífilis en el campamento, el enemigo inyectó a la fuerza a las jóvenes capturadas una sustancia química llamada tratamiento profundo 606. Este fármaco tenía numerosos efectos secundarios adversos, el más mortal de los cuales era la grave inhibición del crecimiento de la médula ósea. En el campamento donde se encontraban las jóvenes, había un oficial que era médico militar. Al ver a las jóvenes capturadas, demacradas y pálidas por la tortura, y asqueado por sus continuas luchas y resistencia durante el abuso, este demonio, usando sus conocimientos médicos, modificó la fórmula del tratamiento profundo 606, amplificó deliberadamente los efectos secundarios que dañaban los huesos, haciéndolo más potente. Tras ser inyectadas con la droga modificada, los cuerpos de las chicas se volvieron anormalmente blandos y perdieron, por completo, la fuerza para siquiera levantar las manos en señal de resistencia, quedando totalmente a merced del diablo. Sin embargo, al cumplir los 21 años, sus huesos comenzaban a disolverse desde dentro. Excepto sus cráneos endurecidos, todos los huesos de sus cuerpos desaparecían en medio de un dolor extremo. Finalmente quedaban paralizadas y sin forma. La carne putrefacta y espantosa les causaba una muerte horrible poco después. Pero en aquella época de guerra, donde la muerte era algo cotidiano, el oficial ocultó fácilmente este secreto inhumano. Más tarde la guerra finalmente terminó, y de las más de 100 chicas capturadas, solo 24 sobrevivieron. Regresaron a su aldea devastada, pero el miedo en sus corazones no se había disipado. Habían presenciado la horrible muerte de sus hermanas mayores, en el campo de concentración, el día de su 21 cumpleaños, con sus huesos disolviéndose. Ahora esperaban con temor su propio cumpleaños número 21. Intentaron buscar ayuda médica por todas partes, pero todos los médicos que vieron su estado se mostraron impotentes. Frustradas y desesperadas, las chicas decidieron intentarlo todo, aunque pareciera inútil. Como nadie en el mundo podía salvarlas, se operarían a sí mismas, usándose como sujetos de prueba vivientes. En el cruel experimento, la mitad de las chicas murieron agonizando. Finalmente, un día, caminando sobre el sendero ensangrentado de los cadáveres de sus hermanas, descubrieron el secreto del reemplazo óseo. Era una cirugía extremadamente cruel, una que solo sus cuerpos mutados podían soportar. Mediante el reemplazo óseo, las chicas supervivientes cruzaron el umbral de la muerte. Pero lo que nunca esperaron fue que el dolor, infligido por el demonio, no desapareciera. Incluso sus hijas heredaron la misma enfermedad. A partir de entonces, las mujeres de nuestra aldea apenas podían caminar a los 5 años. Y a los 21 años tenían que someterse a un reemplazo óseo, o quedarían paralizadas y finalmente morirían como un montón de carne podrida. Cuando yo tenía 5 años, mi madre nos contó esta historia a mi hermana y a mí. Nana, Gigi, mi madre nos acarició el cabello y nos dijo a mi hermana y a mí: nuestros ancestros fueron valientes, regresaron arrastrándose del infierno. Ustedes también deben tener el coraje de crecer. Mamá nos dijo que algunos podrían decir que nosotras, las raras, no deberíamos haber nacido. Pero mi bisabuela dijo que en el campamento enemigo, soportó torturas diarias de demonios. En ese momento sentía que ni siquiera era humana, sino un patético trozo de carne que respiraba. Ahora, puedo ser humana de nuevo. Mi bisabuela dijo que espera que sus descendientes valoren la oportunidad de ser humanos. Esta es la lección que nuestros ancestros nos dejaron con su sangre y lágrimas. Sin embargo, algunas personas en el mundo no solo no valoran su propia oportunidad de ser humanos, sino que también privan a otros de ella sin piedad. Así que aceptamos este cruel destino y juramos derribar todos los huesos del mal en este mundo para formar la columna vertebral que sustenta nuestro espíritu del